Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta estructura de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Nuevamente nos acompaña el ingeniero Raúl Trujillo, experto en metaprospectiva, experto en vigilancia tecnológica, quien estará contándonos un poco los resultados de la encuesta Delphi y la ruta tecnológica propuesta para este ejercicio 2050 en lo referente para este caso para el sector de las tecnologías agrícolas. Soy José Luis Ramírez y bienvenido, ingeniero. Hola José Luis y hola a todos. Muy buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, para entrar de una vez en materia, me gustaría, si es posible, que pueda empezar a compartir pantalla y nos cuente los resultados del ejercicio Delphi que hizo el grupo de expertos y tomadores de decisión del sector de agrícola, hortofrutícola. Estuvo con nosotros acompañándonos también el sector arrocero, el sector cafetero, el sector de cacao. Así que hubo una gran masa crítica nutriendo este ejercicio. Bien, listo, muchas gracias José Luis. Entonces, veamos, vamos a hablar de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva aplicada a tecnologías agrícolas para Cúcuta. En ese orden de ideas es conveniente mencionar, pues obviamente el trabajo en equipo que hemos hecho con José Luis y pues compartir en estos minutos los resultados. Sin embargo, para hacerlo es importante hacer una introducción donde podamos enfocarnos en términos del ámbito de acción que tiene este tipo de trabajos y por supuesto luego de ello sí desarrollar los resultados obtenidos. Entonces, cuando hablamos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, ¿a qué nos referimos? ¿O qué significa? Entonces, esta es una buena aproximación entre muchas y es el de usar información y seguramente conocimiento que permita mejorar la imagen de futuro sobre lo que podemos ver acerca de los áreas de interés de negocio que tengamos. Esas imágenes de futuro no necesariamente tienen todos los detalles. Ustedes saben, el futuro no es algo que ya está necesariamente prescrito, es algo que se construye. Pero al tener piezas de información de futuro, sí logramos reducir la vaguedad y la ambigüedad que representa ese futuro. Por lo tanto, ¿ganamos en qué? En reducir, en términos generales, la incertidumbre. A reducir la incertidumbre, ¿qué incrementamos? La claridad. La claridad en orden a tomar decisiones estratégicas que nos den guía sobre cómo actuar. Y eso es a partir de usar conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Conocimiento de frontera. Entonces, para hacer este proceso de, digamos, de buscar oportunidades de futuro, pues se aplica un modelo de enfoque exploratorio que lo que hace es mirar posibilidades, posibilidades en una amplia gama de opciones y sobre eso tratar de llegar a algunos puntos claves que puedan, digamos, alimentar esas ideas de cómo avanzar en términos de tiempo o en términos, digamos, de ir hacia adelante. ¿Ok? ¿Qué entonces espera uno obtener de un trabajo de estos? Pues primero es un resultado que alimenta la toma de decisiones estratégicas. De acá deben surgir, junto con otro tipo de tareas, una cantidad de actividades, planes, programas que alimenten el logro de unas perspectivas de futuro. Para tanto, pues hay que cubrir dos asuntos claves. Uno, el proceso de toma de decisión y formulación estratégica. Y segundo, pues el usar estos resultados como un insumo para la generación de ventajas competitivas. ¿Qué tipo de ventajas competitivas? De largo plazo, ¿para quién? Para el territorio. Teniendo eso en cuenta, pues hay que hablar que el punto de partida es una exploración de conocimiento que usa como referente un mapa de tendencias tecnológicas. Seguramente ustedes recordarán que muchos de ustedes participaron diligenciando un instrumento en Excel. ¿Qué tenía ese instrumento en Excel? Tenía dos grupos de tecnologías críticas que estaban marcadas por dos franjas de colores en la plantilla del Excel, que reunían cuatro familias de tecnologías genéricas emergentes, con un total, entre esas cuatro, de 35 tecnologías específicas emergentes. Es decir, 35 tecnologías específicas organizadas en cuatro familias genéricas, más un abanico de tecnologías complementarias. Siguiendo esas consideraciones de diseño, pues se elaboró un mapa que fue el instrumento
Ustedes pueden ir a ver el documento que se hizo en Excel y seguramente cuando vean esta conversación, José Luis les podrá recordar cuál fue el Excel que se diligenció, donde están el abanico de posibilidades, que toman como insumo, como lo dice ahí el texto, conocimiento científico y tecnológico de frontera. ¿Qué significa la palabra frontera? Significa es lo más reciente en términos del quehacer de conocimiento humano, desarrollando ideas que se plasman en artefactos o instrumentos tecnológicos o ideas científicas. Esa es, digamos, la perspectiva de referencia. Entonces, en ese sentido, una vez que tuvimos el mapa, que seguramente José Luis, cuando vean esta grabación, lo mostrará, pues sobre ese instrumento se hace una consulta de él. Y resultado de esa consulta, de obtener las opiniones de todos los expertos e invitados tomadores de decisión que estuvieron en esa ronda de diligenciamiento, pues se procesa. Y el procesamiento pues genera unos resultados. ¿Sí? ¿Qué tipo de resultados? Pues veamos esto. Identificar alternativa de futuro más conveniente. De modo que si hicimos una pesquisa de conocimiento científico y tecnológico, nos permitió reconocer un abanico de posibilidades organizadas de la manera como lo acabamos de mencionar, en dos grandes bloques, donde hay 4 familias genéricas y un poco más de 30 tecnologías específicas, pues aunque sean identificadas a partir de los iniciales intereses de las rondas de acuerdo para hacer esta análisis de tecnologías agrícolas, pues por supuesto los hallazgos de lo que pasa en el planeta Tierra sobre estos temas, pues ofrecen ese y dan lugar a ese abanico de posibilidades. Sin embargo, el hecho que esté en el abanico no significa que van a ser adoptadas por el territorio simplemente diciendo un sí, sino que deben ser puestas a consideración de muchos de los que ustedes participaron para filtrar y decir cuáles de esas tienen más sentido. Y ese es, digamos, el punto central. Para hacer ese proceso, si bien lo recuerdan los que participaron, cada una de esas alternativas que se puso en el instrumento tenía que ser diligenciada respondiendo 4 preguntas claves. La primera, el grado de experticia, y era el conocimiento que se tenía acerca de ese asunto que se preguntaba. Era una respuesta autónoma que permite en términos de procesamiento ponderar las opiniones de los que participan. La segunda es la pertinencia, es decir, qué tan conveniente es o no es, por supuesto, el abanico, cada una de las opciones del abanico y calificarla. El tercero es atractivo, factibilidad y sobre todo en estos términos de base científico y tecnológica y en general de conocimiento, es clave reconocer que necesitamos ver no solo en el sentido, digamos, ideal de que una oportunidad puede ser muy llamativa, sino entender no solo la oportunidad de que sea atractiva, sino que también que sea realizable, que sea factible. Y allí también hubo unas calificaciones por todos los que participaron. Y un elemento, aunque es el último, pero no menor, es cuando los que participaron creen que cada una de esas alternativas propuestas correspondió a, digamos, a un juicio de valor donde los expertos dicen, mire, estos asuntos deberíamos ponerlo en marcha dentro del horizonte de tiempo a 2050, en tal momento en esa línea de tiempo. Tal vez más cerca al presente, más cerca a ese futuro lejano 2050, o en una posición intermedia según a juicio de los que participaron. Y por supuesto, ahí van involucrados muchos elementos que dan forma a esa recomendación de qué año el de ocurrencia. En ese orden de ideas, entonces vamos a presentar los resultados de esa consulta. Para mostrar los resultados hay que recordar cuáles son esas 4 familias. Las familias son agricultura sostenible, agricultura tecnológica, biotecnología agrícola e innovación social. Estos fueron los grandes bloques. Veamos si tenían sentido. En estas imágenes que van a ver ahora, van a observar es la producción de conocimiento respecto a esa área. O sea, si uno busca en los repositorios globales sobre agricultura sostenible, ¿qué encuentra? Encuentra que ha habido un crecimiento sostenido. Aún, digamos, como observa en la gráfica,
Hay años que han tenido más desempeño que otros y seguramente el año actual aún no ha terminado, pero muestra un nivel, digamos, de producción de conocimiento nuevo, digamos, bastante atractivas. La fuente de consulta aquí es Web of Science. Ahora bien, en agricultura tecnológica, que es la segunda, también observamos situación semejante. Tal vez no en el volumen de producción de conocimiento nuevo, como pasó con la anterior. Si regresamos, vemos que agricultura sostenible tiene un nivel de, digamos, cerca de 1.500 piezas de conocimiento nuevas producidas a nivel mundial como techo aparente, sin saber el resultado de lo que pase este año cuando concluya. Un fenómeno parecido al crecimiento lo tiene la agricultura tecnológica, sin embargo, el nivel de producción de conocimiento no es tan vertiginoso o tan abundante también como lo muestra el anterior. Sin embargo, su tasa de cambio en términos de crecimiento muestra que efectivamente son temas que están, oportunidades de desarrollo tecnológico y científico que están dando que hacer en el mundo. Otro que es biotecnología agrícola. Este uno podría decir que tiene una producción enorme, muy superior a las dos anteriores, y dado también esa producción enorme, sus tasas de crecimiento, aunque son un poco menores, muestran que el nivel de producción de nuevo conocimiento per se es alto, y por supuesto, la tasa, aunque sigue creciendo, significa que hay una gran cantidad de recursos designados a estos temas. Y finalmente, innovación social aparece como la más, digamos, reciente de todas ellas. Es decir, todavía hay una dinámica que uno pudiese calificar como emergente en términos de que seguramente de 2019 hacia atrás se veía importante impulsar esos caminos de construcción de nuevas ideas alrededor de innovación social, pero ahora con la crisis sanitaria global, seguramente eso se va a revitalizar. Seguramente hasta ahora estamos viendo en las etapas primarias y en los próximos años eso debería ganar bastante fortaleza. Bien, entonces, pues tenemos el mapa, digamos, de esos comportamientos en la producción de conocimiento de esas tecnologías genéricas emergentes y ahora, pues vamos a ver un poco más de ellas. Miren, no solo vemos la tasa de crecimiento, aquí vamos a ver 5 rasgos distintivos de futuro de cada una. Miren el caso de agricultura sostenible. Por supuesto, aquí encuentran una definición, digamos, formal sobre qué es eso. Mire que se concentra en la producción eficiente de productos agrícolas seguros y de alta calidad. Ese es uno de los asuntos claves que hay, que involucra, por supuesto, condiciones económicas, naturales, económicas, la condición de los empleados, las comunidades, salvaguardas, el tipo de especies cultivadas, etcétera. Un montón de asuntos que son, digamos, aquí importantes. Pero si nosotros le apostáramos a agricultura sostenible, ¿qué insumos de información de valor estratégico deberíamos tener? Aquí tenemos varios. Mire. Primero, ¿dónde aprender? Si en el territorio están diciendo dónde podemos aprender lo mejor en agricultura sostenible, ahí ustedes encuentran una lista de instituciones que están rankeadas en el top de los que son los más recomendados para ir a hacer acuerdos de intercambio con nuestra universidad local o acuerdos para enviar jóvenes que se especialicen y se formen en esos centros y que traigan ese conocimiento a nuestro territorio, o otro tipo de acciones semejantes. Pero esa no es una respuesta suficiente. ¿Qué estudiar? ¿Cómo abrimos la puerta del futuro? Ah, bueno, ya sabemos dónde, pero ¿qué estudiar? Y ahí aparece, según los reportes mundiales, cuáles son los asuntos que hay que abordar como áreas de estudio. O sea, ¿en términos de qué? En términos de formar talento humano. Veamos algunos. Pues ecología suena obvio. Ciencias del suelo también suena obvio. Pero hasta pronto unas no suenan tan obvias. Por ejemplo, microbiología aplicada a la biotecnología. Seguramente algunos dirían, sí, tiene mucho sentido, pero hasta pronto no necesariamente lo tendríamos como en la primera respuesta cuando nos preguntaran eso. Y seguramente ahí encuentran otras más que deberían ser áreas de especialización, validar si efectivamente tenemos capacidad de formar jóvenes en nuestras universidades en ello, si los modelos digamos, de inversión de recursos para el territorio a partir de regalías o otra figura
apuntan a ese tipo de focos de desarrollo de capacidades, etcétera. ¿En qué hay que desarrollar experticia? Y ahí encontramos, mire, pues agricultura, obviamente, ecología y ciencias ambientales, sigue sonando, digamos, muy viable, pero también hablan de ingeniería, y hablan de química, y hablan de microbiología y recursos hídricos, entre otras. Somos un país rico en muchos recursos, y esas denominaciones de experticia dan sentido. Ahora, ¿dónde están en general todas estas fuentes de conocimiento? Ahí están los listas de países. Unos están más cerca a nosotros y otros más lejanos, pero tenemos un abanico de esos que son líderes muy relevantes. Miren, Estados Unidos, China, India, Australia, Alemania, Inglaterra, Italia, Canadá, Francia y Brasil. Y finalmente, un asunto, no por ser el último el menor, y es, ¿quién podría, además de los canales tradicionales en Colombia, de la institucionalidad del país, sea en lo nacional, en lo regional o en lo local, pudiesen ser los que financiarían iniciativas de transformación productiva para el territorio? Claro, ustedes conocen mucho de las fuentes tradicionales que hay en Colombia, pero aquí mostramos cuáles pueden ser esos otros de orden internacional, que están acostumbrados a financiar proyectos de este tipo. Bien, y ahí hay un abanico. Unos son más organizaciones estatales, otros de otra índole, pero están ahí. Se conservan en inglés para que sea más fácil reconocerlas y buscar información sobre ellos. Pero ahí encuentran un poco, un volumen importante y muy relevante de organizaciones que trabajan y tienen sellos distintivos en agricultura sostenible. Ahora veamos agricultura tecnológica. Igual, tenemos 5 rasgos. También acá hay una definición que nos ayuda. Medios de producir datos en situ para orientar la toma de decisiones y gestionar el crecimiento de cultivos, obviamente para mejorar sus rendimientos y demás. ¿Dónde aprender? Igual encontramos un grupo de instituciones importantes. En este caso, la mayoría son universidades. En algunos casos encontramos institutos o centros de otra naturaleza, tal como lo vimos antes. ¿Qué estudiar? Aquí el abanico crece. Por ejemplo, hay que estudiar sobre sensores remotos. Hay que estudiar sobre aplicaciones interdisciplinarias de la informática. Hay que estudiar ingeniería eléctrica, electrónica y otras más. En experticia, también un abanico importante de posibilidades, que de alguna manera se parece un poco a lo que hay que estudiar, o sea, coinciden. No siempre ocurre eso, pero en este caso hay mayor coincidencia. Los países, hay un abanico importante de países, y aquí hay una buena noticia para nosotros. Colombia está en la posición 25 del top mundial. O sea que podíamos buscar nuestros propios recursos y quiénes están haciendo esto mejor en Colombia. Y que seguramente con una breve revisión sobre la oferta local de este tipo de capacidad de formación encontramos posibilidades. Sin olvidar que hay 24 que lo hacen mejor que nosotros. Igual están los financiadores, hay de diferentes países y diferente naturaleza, que por supuesto deberían ser una alternativa para impulsar las capacidades locales a través de diferentes modalidades y mecanismos que seguramente ustedes conocen mejor que yo. El tercero, biotecnología agrícola. Entonces aquí tenemos lo que tiene que ver con el uso de organismos vivos o sistemas biológicos en procesos industriales y plantas de tratamiento de residuos. ¿Dónde aprender? Pues ahí encontramos también ya no solo universidades, sino institutos y otro tipo de organizaciones que seguramente pueden ofrecer ese conocimiento de frontera. Igual encontramos que estudiar. Por ejemplo, acá dice química orgánica, combustibles energéticos, dietética nutricional, ciencia de los polímeros, entre otras posibilidades. Experticia, pues suena bien lo de microbiología, por supuesto, lo de biotecnología, que va acorde a lo que estamos hablando, pero también están ciencias de los materiales o dietética nutricional como en el caso anterior. Los países más o menos son parecidos a los anteriores, están la mayoría de los que hemos ido mencionando, cambian un poco de orden y cambian un poco sus liderazgos, pero en general podríamos decir que es como el mismo grupo de países hasta el momento. ¿Y qué financiadores? Pues ahí también tenemos un abanico importante de opciones. Finalmente, en el último, que innovación social, que ofrece un conjunto convincente de ejemplos de lógicas híbridas y modelos organizativos, que van desde niveles de lo micro a lo macro, en términos de tener
nuevos sistemas, ¿cierto? Que tengan enfoques novedosos, orientados a las necesidades sociales y a resolver esos tipos de problemas. Mire, ¿dónde podría yo aprender de eso? Ahí encontramos universidades, por ejemplo, Universidad de London, Polytechnic University of Milan y otros más. ¿Qué estudiar? Aquí empezamos a encontrar algunas diferencias. Aparecen estudios ambientales, por ejemplo. Aparecen también temas de planificación urbana regional, geografía. Claro, la geografía ya no es solo los mapas, ¿verdad? Y otras, por ejemplo, sociología, entre otras alternativas de qué estudiar. La experticia en negocios, en ecología, en ingeniería, en estudios urbanos, en sociología, en trabajo social y otros más. Los países, aquí entran algunos, salen otros de los que hemos visto en las referencias anteriores, pero igual aparecen unos elementos importantes. Por ejemplo, mira, acá se destaca Italia, que aunque aparecen algunos otros, no estaba siendo el líder en estos temas. Y por lo que muestran las evidencias de las consultas, es un país referente en ello. Y financiadores. Tenemos también ahí un grupo de financiadores que serían los cuales podríamos buscar acuerdos de cooperación. Bien, visto eso, las tecnologías genéricas, que eran esas cuatro, veamos qué pasó con las tecnologías específicas emergentes. Entonces, en ese orden de ideas, esta imagen muestra las tecnologías que fueron priorizadas. Cuáles son de agricultura sostenible, cuáles son de innovación social, otras que son de agricultura tecnológica y, por supuesto, lo que tiene que ver con biotecnología agrícola. Esta lista corta resulta del procesamiento del DEL. Es decir, ¿cuáles de las alternativas del abanico que tenemos al comienzo fueron las que priorizaron quienes participaron en la consulta? Y bien, entonces, ¿qué hacemos con esa lista? Ya tenemos una lista, la que están viendo. ¿Y podemos hacer algo más con ella? Claro que sí. Lo que podemos hacer acá es construir un mapa de ruta tecnológica. Los mapas de ruta tecnológico permiten, digamos, como controlar los atributos de la tecnología para aprovecharlos para el bien de todos. Si uno regresa hace 5.000 años, 10.000 años, tal vez quienes dominaban el fuego en los primeros asentamientos humanos eran vistos como los que dominaban la tecnología más avanzada de la época. El producir fuego, mantenerlo, controlarlo, era, digamos, unos atributos muy singulares. Igual tenemos que enfrentarnos con lo que nos da de resultado la consulta de él. ¿Qué tipo de fuego debemos desarrollar que sea singular para nosotros en nuestra contemporaneidad? Bien. Entonces aquí, en el desarrollo de los TRM, vinculamos tres elementos clave. Los resultados del Delphi, que son esas tecnologías. Una propuesta de productos y o servicios, que está puesta en términos de nominativos generales. Seguramente expertos en marketing podrían darle un mejor nombre. Y a qué mercados orientarse. Dado la calificación que obtuvimos de los expertos, en general el horizonte de futuro no supera el 2040. Entonces, eso es lo que ofrece la oportunidad, es que tenemos un horizonte que era más amplio, 2022 a 2050, y aquí vamos a ver es con la primera parte, la franja verde. Seguramente en unas actualizaciones posteriores, dado la dinámica de cambio que tiene la producción de conocimiento humano, uno pueda actualizar los mapas e irse acercando con mayor certidumbre a qué debería ser entre la franja del 2040 y 2050. Entonces, aquí tenemos un conjunto de propuestas de TN. ¿Qué traen esas propuestas? Traen varios asuntos claves. Primero, 3 generaciones para el desarrollo del portafolio en términos de negocios. O sea, como 3 momentos. Segundo, las 4 tecnologías genéricas emergentes que todas tienen algún elemento particular que fue priorizado. 7 TRM o 7 rutas tecnológicas que orientan el desarrollo de esos portafolios de negocios. 24 capacidades tecnológicas, que son las que salen en el cuadro que acabamos de ver un poco antes. Es decir, estamos hablando de este cuadro. Y a partir de esos resultados, entonces, pues tenemos 29 tipos de soluciones sugeridas. Ahí caben muchas oportunidades de negocio. Seguramente pueden ser refinadas y algunos discutirán que tienen unas preferencias por otras, pero esperan ser un marco de referencia estratégico. Veamos. Aquí están las 7. Entonces, primera
TRM. Negocios en economía circular, producción de energía, innovación social y turismo rural. Segundo, negocios basados en aplicaciones de biotecnología en seguridad alimentaria e innovación, que por supuesto una innovación social acá. La tercera, negocios basados en biodiversidad, biocatalizadores y biopolímeros. Negocios que muchos reconocen hoy como claves y estratégicos. Negocios orientados a la oferta de sistemas de planificación, desarrollo y alerta temprana ambiental para cultivos. Hoy escuchamos muchas historias de cómo el clima afecta a nuestras comunidades rurales o urbanas, ¿verdad? Negocios de monitoreo inteligente para la adaptación al cambio climático. El sexto, negocios de gestión inteligente para agricultura extensiva. Y séptimo, negocio en la producción de insumos para industria de impresión de alimentos. Entonces, ¿qué nos da esta imagen de 7 terrenos? Que Cúcuta como territorio debería incrementar sus capacidades como polo de desarrollo, desarrollando un portafolio de negocios que se sirve a sí misma como territorio y por supuesto puede servir a otros territorios urbanos o rurales. Veamos entonces lo que tenemos. Tenemos entonces, hablamos de 3 generaciones de soluciones. Aquí vamos a encontrar eso en color amarillo y acá tenemos un primer grupo. Estas son como alternativas que las vamos a ver ahora en detalle más adelante, que van desde nuestro presente hacia alrededor del año 2025 aproximadamente. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alternativas que cubren diferentes asuntos. Por ejemplo, usar RFIDs, Internet de las Cosas, Sistema de Información Geográfico, Big Data, teledetección espacial, láseres aéreos, vehículos aéreos no tripulados o drones, y ese tipo de tecnologías, entre otros, que seguramente todos hemos escuchado y muchas de esas ya están operacionales. Luego hay otra que va más o menos por los años de 2025-2026 en adelante y que abordan, digamos, una oferta un poco más especializada en algunos ámbitos o más retadora para llevarlo a ciertas áreas de aplicación. Por ejemplo, aquí estamos hablando de usar Bitcoin en términos de innovación social. Estamos hablando de servicios de crédito financiero rurales inclusivos basados en servicios móviles bancarios. Estamos hablando de soluciones, por ejemplo, orientadas a la seguridad alimentaria. Estamos hablando de combinar sistemas de tecnología para monitoreo terrestre que no solo usan un tipo de tecnología, sino varias y que elevan sus condiciones de precisión y capacidad de anticipación. Desarrollar sistemas de alertas tempranas ante desastres y no simplemente pues teniendo pocos momentos de acción frente a una situación que ocurre por efecto del cambio climático. Y el tercero, que se ve un poco más allá en el tiempo, también basado en la calificación de lo que nos dicen los expertos que diligenciaron en Delphi, donde se introducen, por ejemplo, la combinación de monitoreo agrícola empleando inteligencia artificial, Internet de las Cosas y tecnologías de conectividad de dispositivos, como es LoRaWAN, que seguramente si ustedes han visto el desarrollo que han hecho de ciudades inteligentes en Cúcuta, ahí la noción de LoRa y la tecnología de LoRa hace parte de esos fundamentos de desarrollo. Pero vamos a más allá, mira, aquí estamos hablando de preparación de soluciones enzimáticas, de, digamos, de la biología y la biotecnología aplicada a la necesidad de explotar nuestra riqueza de, digamos, riqueza de recursos naturales, nuestros bancos de, digamos, de riqueza que tenemos. Entonces, ahí aparecen, por ejemplo, procesos que tienen que ver con modelar el ciclo de nutrientes y verlo tridimensionalmente en los cultivos. Seguramente si hay parcelas muy pequeñas, uno podría desarrollar con los modelos previamente abordados de innovación social capacidades de ofrecer ese tipo de analítica a comunidades donde cada uno es dueño de, digamos, de terrenos muy pequeños o seguramente hacerlo a algunos que tienen grandes extensiones de cultivo y otras más. Y esta es la tercera generación de soluciones de negocios. Ahora bien, ¿qué vamos a ver acá? Pues vamos a ver las 4 grupos de tecnologías genéricas emergentes y las tecnologías asociadas específicas a cada uno de ellos. Lo que vamos a ver aquí es un mapa
que muestra los momentos de desarrollo de esas capacidades. Entonces aquí está un horizonte 2022-2040, donde están del abanico de las tecnologías específicas seleccionadas por las 4 familias, recuerde que son estas 4 familias, cuáles son los momentos, digamos, la línea del tiempo donde deberían ir. Pero bueno saber eso. ¿Y de dónde salió eso? De lo que opinaron nuestros expertos. Pero, ¿y qué hacemos con eso? Es decir, ¿qué hacemos con estas capacidades, estas oportunidades? Si hablamos de 7 tipos de TRM que están, digamos así, deben ser alineados o atados o ensamblados o integrados en términos de tecnologías, productos, servicios y mercados. Entonces, en ese orden de ideas, pues al avanzar nosotros en este punto, pues podemos empezar a desarrollar estos 7 TRMs. Veámoslos brevemente. Este es el primero. Negocios en economía circular, producción de energía, innovación social y turismo rural. Aquí surgen varias oportunidades muy interesantes. Está la parte inferior, que tiene esas tecnologías que conservan, digamos, los colores de las 4 categorías que vimos y que se deben ensamblar con 4 oportunidades de los marcos que vimos en amarillo y que deben ser orientadas a por lo menos 2 tipos de oportunidades de negocio o 2 tipos de nichos de negocio. Entonces, ¿hacia dónde debería ir esas oportunidades marcadas en amarillo, basadas en ese tipo de tecnologías específicas emergentes, que pueden ser blandas o duras, por supuesto? ¿De dónde deben ir? La sugerencia es esta. Al principio, a comunidades de negocio orientadas al turismo rural, para potenciar esas capacidades. Y luego en los procesos en que se sofistica y se agregan más capas, entonces instituciones públicas y organizaciones privadas locales, nacionales e internacionales que proveen servicios sociales. ¿Y cuáles son esas oportunidades? Plataformas, sistemas y servicios. Tenemos aquí algunos, mira, servicios basados en Bitcoin, servicios de crédito financiero rural inclusivo, economía circular en términos de producción de energía y termoelectricidad por gas de horno de coque. En el territorio tenemos producción de coque y de todos es sabido que de un horno de coque el calor puede ser transformado en energía y con eso surtir la demanda de muchas comunidades rurales. Y el otro, digamos, producto o servicio son plataformas de recomendación virtual de turismo rural en línea basado en tecnologías de integración digital, con una cantidad de atributos como lo ven ahí. Ese es el primer TRM. Y pues una línea de tiempo que observan donde pueden empezar a desarrollarse esas capacidades y al final de esto, pues ya casi a la mitad del tiempo, ser integradas unas con otras, al fin tener todas, digamos, al 2040. Ese es el primer TRM. Este segundo, negocios basados en aplicaciones de biotecnología en seguridad alimentaria e innovación social. Acá se están atando 2 conceptos muy interesantes. Y claro, mira, aparecen temas de tecnologías en biotecnología en alimentos, prácticas asociadas a etiquetado y certificación de alimentos, servicios asociados a economía circular y prácticas asociadas a la gestión de residuos alimentarios. ¿Eso qué debería dar lugar? Debe dar lugar a prestar servicios. Seguramente el etiquetado y certificación de alimentos, una vez que uno logra esa capacidad que algunos tienen y otros no, pues uno debe pasar a ofrecer esos servicios para industria de alimentos local, nacional e internacional. Sobre todo para mejorar, digamos, las condiciones de confianza frente a los productos que se ofrecen en el territorio o se llevan a otros. Y junto a eso uno podría impulsar capacidades para generar una oferta en términos de oportunidades. Sistemas y procedimientos para gestionar procesos de verificación de seguridad alimentaria, dispositivos de llenado de etiquetado ajustables de alimentos con función desinfectante, por ejemplo, procesos de certificación automática de productos alimenticios, con énfasis en certificaciones como HACCP y algunas otras, como de buenas prácticas agrícolas globales. ¿A dónde debería ir orientada esas capacidades de oferta de servicio amarillas? Pues ya hablamos inicialmente de industria de alimentos local, nacional e internacional, pero debemos poder abordar instituciones públicas y organizaciones privadas locales, nacionales e internacionales que desarrollen iniciativas de innovación social. O sea, ahí hay un vínculo con la anterior roadmap.
y avanzar hacia quienes les interesen obtener servicios especializados ofrecidos a la industria de alimentos para garantizar la inocuidad de sus productos. Todos sabemos que somos una gran despensa de alimentos, pero los temas de inocuidad han tenido unas barreras históricas, tanto normativas como culturales, que han sido difíciles de superar en términos de los territorios colombianos. Entonces ahí podría haber una oportunidad de desarrollar servicios orientados a comunidades que demandan eso para poder darle salida a sus productos. El siguiente TRM, negocios basados en biodiversidad, biocatalizadores y biopolímeros. Acá hay una cantidad de tecnologías muy sofisticadas que las que ven en la base. Están los biocatalizadores, biotecnología vegetal, genética, ingeniería genética y tecnologías en biotecnología de enzimas microbianas. Eso puede dar lugar a una cantidad de oportunidades de negocio a medida que se sofistican el desarrollo de esas capacidades que están en la parte de abajo. Si yo me voy a la parte superior, la última barra amarilla, pues hablamos, por ejemplo, de desarrollo de recubrimiento biodegradable para prolongar la vida de la fruta, ¿cierto? En procesos de post cosecha y aún de verduras. Hoy uno consigue ciertos productos domésticos que ayudan, por ejemplo, a limpiar el producto, pero no me ofrecen esa prolongación de la vida, de la ciclo de vida del producto, generando pérdidas para muchos en la cadena de abastecimiento. O si nos vamos en la parte inferior amarilla, encontramos sistemas y métodos de protección de cultivos por manejo de pesticidas basados en nanopartículas. Pues uno sabe el proceso que ocurre con el pesticida en la planta, pero si hay partículas digamos, de nanotecnología, pues esas partículas lo que hacen es que son las que liberan el pesticida de manera controlada y ordenada. De modo que los daños en el cultivo y los temas, digamos, de seguridad alimentaria y la iniquidad y otros efectos ambientales a los ecosistemas puedan ser reducidos y al ser mejor controlados. Métodos de prueba de frutas y verduras para detectar o determinar la calidad post cosecha, no destructiva para comercialización. Entonces, hoy seguramente una persona ve las frutas y las selecciona a mano. Eso demanda ciertas tareas manuales que dan trabajos, pero incrementa los costos de los productores, sea por los mismos procesos digamos, que requiere la línea de abastecimiento o porque hay rechazo de productos y hay que volver a hacer entregas y una cantidad de situaciones que pasan en la cadena de abastecimiento. Y ahí podemos avanzar hasta llegar a unos niveles arriba donde hablamos de desarrollo de biocatalizadores, de flora microbiana para usos en agricultura, sus métodos y preparación y acondicionamiento del suelo. Entonces, podríamos controlar mejor, digamos, la oportunidad de administrar la riqueza natural que tienen nuestros terrenos, nuestros suelos, y obviamente impulsar la productividad o, en otras miradas, sostener los niveles de las condiciones de esos suelos. ¿Hacia dónde iría orientado eso? Pues a los que demandan servicios para control biológico de plagas o enfermedades. ¿Quién demanda esos servicios? Ahí se podría ofrecer estas soluciones. Para los que demandan servicios de protección de la biodiversidad, para los que les interesa recibir o tener una oferta de tecnologías en biocatalizadores, mm, todo lo que tenga que ver con derivados enzimáticos, o para los que les interesa, y, digamos, acceder a una producción de plásticos biodegradables procedentes de plantas. Y aprovechando esta biodiversidad, pues seguramente resulta una oportunidad interesante. Luego tenemos aquí otro, el cuarto TRM. Se denomina negocios orientados a la oferta de sistemas de planificación, desarrollo y alerta temprana ambiental para cultivos. ¿A dónde va dirigida esta oportunidad de TRM? Pues a los que les interesa tener sistemas de planificación, desarrollo y alerta temprana ambiental y para sus cultivos. O sea, no solo el cultivo, sino el entorno donde están. ¿A quién le interesa tener eso? Ese es el target de negocios. ¿Y qué se desarrollan ahí? Diferentes situaciones que se van sofisticando en el tiempo, que van desde sistemas de riego inteligente, automatizado, y avanzan a tener sistemas basados en drones para monitoreo de cultivos, combinando esas dos capacidades, y luego se agregan otras funcionalidades de manera, digamos, que se hace incremental las funcionalidades que ofrecen estas soluciones. Y se le agregan sistemas de vigilancia del medio ambiente y detección temprana, por ejemplo, para agricultura o acuicultura. También se le agregan sistemas de gestión de información de datos,
de censo agrícola basados en sistemas de información geográfica, levantamientos con láser aéreos, Big Data, ¿para qué? Para orientar la planificación de los cultivos. Luego se le agregan capacidad de cuantificación de la cantidad de daños por inundaciones o de desastres. Hoy nosotros siempre hacemos estimaciones generales, pero al tener estimaciones generales nos hace difícil precisar no solo los procesos de remediación, sino entender realmente los impactos y con eso obtener mejores y tomar mejores decisiones después a partir, digamos, de entender mejor lo que pasó. Y por supuesto, incrementar las capacidades con sistemas de alerta temprana de desastres. Entonces, ahí tenemos este cuarto TRM y pasamos ahora al quinto. Este se llama Negocios de Monitoreo Inteligente para la Adaptación al Cambio Climático. Este, digamos, tiene una mirada un poco más amplia. ¿Bien? Entonces, acá se combinan tecnologías específicas de varios ámbitos. Incluimos, por ejemplo, la agricultura de precisión, que fue una de las áreas priorizadas por los expertos, lo que tiene que ver con nutrientes específicos del suelo y otras más. Junto a eso se incluyen lo que es la gestión del ciclo de nutrientes y otras y prácticas agrícolas que digamos que se puedan adaptar al cambio climático. Si logramos desarrollar esas competencias en el territorio, pues podemos ofrecer sistemas de gestión de los nutrientes del suelo, optimización del valor del pH y rotación de cultivos de tierras agrícolas, digamos, elevando su nivel de desempeño, ¿verdad? Pero también podríamos sofisticarlo más teniendo sistemas y métodos de clasificación de residuos sólidos industriales, tratamientos de aguas residuales y demás, usando una cantidad de tecnologías como RFID y Internet de las Cosas o sistema de información gráfico para hacerlo en términos escalables como territorio eficientes. Y métodos de evaluación del estado de ciclo de nutrientes por reproducción tridimensional, digamos, de lo que puede ser a la hora de mirar los resultados de un proceso, digamos, de producción global. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a comunidades de negocio agrícolas con necesidades para la adaptación al cambio climático. O sea que son, si logramos desarrollar esa oferta que está amarillo, seguramente hará comunidades propias y ajenas que desearán tener este tipo de soluciones. El TRM6. Entonces tenemos aquí orientado a comunidades de negocio de agricultura extensiva. Entonces aquí hay una combinación sobre todo de tecnologías que se pueden usar en grandes extensiones de cultivo, por ejemplo, aplicaciones de Internet de las Cosas para tener agricultura inteligente, por supuesto sistemas de apoyo, digamos, de gestión de la agricultura a partir de ciencia de datos, analítica Big Data, en términos de apoyar la agricultura de precisión, calidad de cosecha, por supuesto que es un asunto que deriva del uso de esas tecnologías, y ofrece, digamos, 4 elementos acá. Plataformas informáticas para conectar a los productores con el mercado, incluyendo gestión agrícola, logística, almacenamiento, distribución y entrega. Es decir, toda la cadena de abastecimiento, que sean plataformas confiables y que, digamos, sean paritarias para todos. Servicios de teledetección para observación de la Tierra, combinando un montón de tecnologías que le permitan, por supuesto, generar índices agroclimáticos y sobre esos tomar mejores decisiones, dado el cambio que tenemos ahora, ¿verdad? Evaluación de la calidad del medio ambiente, el agua y el riesgo económico que eso implica, empleo de tecnologías orientadas siempre a la sostenibilidad y predicción del clima, y finalmente sistema de monitoreo agrícola, combinando tecnologías como las que ya hemos mencionado antes. Finalmente tenemos el TRM7, este se denomina Negocios en la producción de insumos para industria de impresión de alimentos. Aquí está genética, ingeniería genética, biotecnología vegetal y tecnologías en biotecnología en alimentos. ¿Qué tipo de soluciones podríamos ofrecer? Producción de alimentos orgánicos mediante el uso de biotecnología, interesante, pero de ahí pasar a tener equipos, no solo comprarlos, sino producirlos, que se adapten a la necesidad de nuestros recursos, equipos de impresión para materiales alimentarios artificiales. Es decir, es como si uno comprara una impresora basado en el tipo de tóner que tiene y no después preguntar qué tóner necesita la impresora, porque el tóner son nuestros biorecursos. Entonces debemos tener equipos que nos permitan hacer impresión de alimentos basado en la característica propia de nuestros biorecursos. ¿A dónde va orientado eso? Pues a industrias especializadas en la impresión de alimentos. Hoy aparecen varios. Por ejemplo, el de producir hamburguesas sintéticas es uno de los que está ganando hoy fuerza, ¿verdad? Y hay muchos otros en camino. En resumen, aquí tenemos
5, 6, 7, 8, 9, 10, tenemos 13 tipos de mercados, algunos digamos, pueden estar repetidos con otros, pero en general tenemos una amplia gama de mercados a los cuales podemos orientar la transformación productiva del territorio. Y con ello, ¿a través de qué? Pues a través de haber identificado un conjunto de tecnologías genéricas, que eran 4, que nos dio un portafolio de tecnologías emergentes específicas para el territorio, con un orden de desarrollo para orientar nuestros recursos y nuestras capacidades, que nos abre un abanico de sofisticación de nuestros portafolios, y eso nos abre la puerta, en principio, a 7 negocios de futuro. Y una vez que tengamos eso, ¿qué hay que hacer? Seguir repitiendo el ciclo, es decir, a partir de que hayamos impulsado nuestras capacidades, volver a mirar cuáles pueden ser esas tecnologías de futuro y repetir el ciclo y una y otra vez para crecer en capacidades y oportunidades de futuro para el territorio. José Luis, muchas gracias. A usted, ingeniero, muchas gracias por esta gran explicación. Yo creo que aquí hay que decirle a las personas qué sigue con este ejercicio y este informe que vamos a tener de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva de tecnologías agrícolas. Bien, esa es una muy buena pregunta, José Luis, porque el quehacer tecnológico es un eslabón muy importante en términos de transformar un territorio y llevarlo del presente al futuro. Sin embargo, necesita más elementos que le den sentido a ese proceso de transformación. No solo en ese orden de ideas de sentido, sino también en el tiempo. Para eso, entonces, lo que sigue es integrar estos resultados con el ejercicio o la analítica completa territorial de prospectiva, es decir, de la perspectiva estratégica al 2050. Porque seguramente debemos reconocer que hay asuntos culturales, sociales, ambientales, otros de tipo tecnológico y demás dimensiones culturales, por ejemplo, políticos, institucionales, que deben ser tenidos en cuenta para tener, digamos, un mejor arreglo de cómo debemos transitar de este presente al futuro que queramos construir. Gracias, ingeniero. Y aquí el mensaje importante también es que aunque este primer ejercicio se hace con el esfuerzo de la Alcaldía de Cúcuta, entendiendo que estamos en convenio entre la Gobernación del Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, este ejercicio de vigilancia también le sirve, de hecho, al Norte de Santander. Y cuando hagamos los ejercicios de vigilancia tecnológica para el Norte de Santander, también le van a servir a la ciudad de Cúcuta. Entonces, nos estaremos viendo en las mesas de la segunda fase que pronto iniciará para iniciar ese ejercicio de construcción colectiva en los talleres de prospectiva, llevarlos a un escenario 2050, generar ese plan estratégico, unirlo a esta ruta y construir ese modelo de gobernanza que le permitiría al territorio 2050 desarrollar su visión prospectiva. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable. Muy bien, muy bien. Muchas Bueno, gracias por esas palabras de claridad, José Luis, porque eso ayuda a todos a entender el camino de construcción de futuro que debemos seguir. Y a ustedes, gracias por la paciencia conmigo. Dale. muchas gracias, ingeniero. Y aunque se le cortó un momento el mensaje, entendimos que conseguimos construyendo este ejercicio territorio 2050. Que estén muy bien todos.